¿Qué tal amigos de Univista TV? Soy Alejandro Marcano Santelli y esto es Sin Filtro. Gracias por su sintonía, como siempre, como cada noche. Gracias por suscribirse y estar con nosotros constantemente. Ya pasamos el millón de suscriptores, así que no se detengan porque queremos seguir creciendo. Señores, durante décadas América Latina estuvo acostumbrada a una relación relativamente predecible con Washington. Algunas oportunidades se decía que éramos el patio trasero. Sin embargo, la llegada del presidente Donald Trump ha alterado muchas de las reglas del juego, desde la presión hasta los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, hasta la disputa comercial con China y el combate contra organizaciones criminales transnacionales. Lo que vimos el pasado 12 de junio allí en la zona sur de Venezuela es parte de esa desarticulación, de ese trabajo en el que se ha apuntado desde Estados Unidos. La influencia de Estados Unidos en la región parece haber entrado en una nueva fase y voy a usar esa fecha como referencia con mi invitado, que es un gran analista, joven, conocedor de la materia estadounidense y además presentador de una de las plataformas que sigue todo lo que pasa con el presidente Donald Trump y la Casa Blanca. Se trata de Esteban Hernández. Pues mientras algunos gobiernos de izquierda han buscado construir bloques políticos alternativos, mantener la distancia de Washington, otros líderes han optado por acercarse a la Casa Blanca. El resultado es una América Latina cada vez más dividida entre aliados y adversarios estratégicos de Estados Unidos. Déjeme darle la bienvenida a Esteban porque con él voy a analizar este tema. Aquí está, lo saqué. Esteban, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Alejandro. Siempre un gusto. ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? Igualmente. Esteban, esta noche vamos a analizar y contigo el impacto real de Donald Trump en América Latina. Si te pido que me lo resumas en pocas palabras, ¿cómo lo harías? Doctrina Monroe, que es justamente el término que ellos le han llamado, y un poco de historia para pues, mantenerlo lo más breve posible, Alejandro. Esto viene justamente de lo que es la doctrina inicial, que es la doctrina Monroe, del presidente Monroe, que bueno, en su momento él lo dijo como América para los americanos, refiriéndose al continente y expulsando en ese momento lo que era la influencia de Europa, que bueno, era el enemigo, por así decirlo, de Estados Unidos, que quería como que mantener ciertas esferas de influencia en la región para poder incluso tener igual mayor influencia indirecta en los Estados Unidos. Entonces se dio ese enfoque en contra de los europeos y desde el punto de vista político. Cuando uno lo moderniza un poco, por eso se le agrega el don de Donald, la doctrina de Monroe, va en contra de la influencia no necesariamente europea, sino China, iraní y rusa específicamente. Y el tema central no es tanto lo de la ideología o de la independencia de las Américas, porque evidentemente pues ya la región es independiente en su gran mayoría, sino el tema de la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué ha cambiado realmente para ti como analista realmente en América Latina en esta presidencia 47 de Donald Trump? Mira, ha cambiado muchísimo. En primera instancia, por lo que mencionas, sí existe una división, ¿no? Entre los gobiernos de izquierda o de derecha, pero antes esa división existía, digamos, a nivel individual. Ahora lo que estamos viendo son los grupos. Si usted es de la tendencia de la derecha, se está alineando junto a los intereses de Washington, D.C. Vemos, por ejemplo, a una Argentina, a un Chile, a un Ecuador, el presidente Noboa, que incluso se reunió con el secretario de Guerra recientemente, a una Nayib Bukele, ¿no? Posiblemente a un Abelardo de la Espriella, si, bueno, si resulta victorioso en las próximas elecciones. Y entonces se están alineando con esa lucha contra el narcotráfico, con esa expulsión de las bandas delincuenciales. Y bueno, por otro lado, la izquierda que ahora está cada vez más desarticulada. Una Venezuela que está muy débil desde el punto de vista ideológico de lo que es el Foro de Sao Paulo, de lo que representó, una Cuba bajo mucha presión, una Nicaragua que quizás no se menciona tanto, pero está con mucha cautela. Recuerda incluso cuando Daniel Ortega salió a atacar al presidente Donald Trump, tuvo que la vicepresidente y esposa, ¿no?, de Daniel Ortega decir, oye, no, él lo malinterpretaron, él no quiso decir eso. Vimos a un Lula da Silva en el G7 como invitado especial, que lo agarraron en un micrófono hot mic, como dicen, ¿no? Él no sabía que ya lo estaban escuchando, y él dijo, yo nunca he sido de izquierda, y estaba hablando de cómo la izquierda estaba llegando a su fin en Latinoamérica, que cómo los republicanos se iban a mantener en Estados Unidos y en toda Europa los socialistas se iban pues a ir radicando políticamente hablando poco a poco. Y él dice, yo nunca fui socialista. Entonces hay algunos cambios que yo creo que son muy, pero muy notables, Alejandro, conforme Donald Trump pues regresó a la Casa Blanca. Ahora, el presidente Trump está construyendo para ti, Esteban, una nueva coalición hemisférica. ¿Hay la intención premeditada de hacerlo? Sí, evidentemente, y te repito, acá el tema es la lucha contra el narcotráfico. Fíjate que, bueno, hubo todo ese despliegue en el Caribe que hasta el día de hoy continúa, pero una vez, bueno, sacan a Nicolás Maduro, que era como la polémica que había en torno a ese tema, ya no se toca tanto el tema, pero sigue igual hundiendo narcolanchas. Hemos visto cómo, por ejemplo, se le ha presionado al gobierno de México, ¿no?, para que precisamente también se una a estos esfuerzos porque dice, bueno,
Trump es muy diplomático en ese aspecto. La presidenta de México es muy buena, pero le tiene miedo a los cárteles. Él no habla de nexo ni nada por el estilo, pero todo el enfoque de lo que es el intervencionismo o la asistencia o la colaboración en Latinoamérica ha ido precisamente en esa dirección, y el cambio yo creo que sí es muy premeditado, es algo que él tenía fijo desde el inicio, sumado también al tema migratorio que fue medular en esta reelección, y él siempre ha apuntado a como por ejemplo el tema de las drogas y de la inmigración ilegal termina afectando a los estadounidenses. Entonces se articuló todo esto de manera premeditada, Alejandro, desde la perspectiva América primero, para justamente poder implementar esta doctrina. En unos minutos vamos a hablar de los bloques contrarios al presidente Donald Trump y a su plan, ¿no? Pero quiero insistir en esto, ¿no? Y además no me dejes terminar la entrevista contigo sin hablar de la referencia del 12 de junio en Venezuela, lo que ocurrió con la eliminación del conocido como Niño Guerrero. Quiero que me hagas un balance, Esteban. ¿Qué países han fortalecido sus vínculos con Washington durante este periodo? Bueno, Argentina, aliado natural, ¿no? Creo que el presidente Donald Trump ha dejado muy claro que Milei es su presidente favorito en la región. Cuidado, y si no, más adelante, pero incluso en gran medida, más allá del tema ideológico, que es fundamental en todo esto, ¿no? Es porque Milei apostó por la reelección del presidente Donald Trump cuando muchos no apostaban por él. Entonces, tú sabes que Donald Trump, digamos, toma mucho en cuenta esos elementos. Cuando nadie apostaba por él, Milei justamente le estaba ayudando a nivel internacional, y bueno, utilizó su plataforma para de una u otra forma apoyar entonces el regreso del presidente Donald Trump. Hoy por hoy José Antonio Caz, que bueno, lo que tiene son unos meses en Chile, pasamos de un Gabriel Boric que se estaba enfrentando a esto y que era un muro, ¿no? Un foco de resistencia, ahora alguien que está acoplado con esto. Chile, de hecho, cuando fue invitado al Shield of the Americas, a este escudo de las Américas que después se hizo con los mandatarios de manera directa, el representante no fue Gabriel Boric, que estaba todavía en ejercicio, sino José Antonio Caz, ya como presidente electo. Entonces, ahí está esa relación. Bukele ha sido fundamental. De hecho, han hablado mucho de lo que es la fórmula Bukele en contra de los grupos delincuenciales y lo han puesto como ejemplo. Y yo creo que se va a seguir articulando, bueno, conforme otras figuras de la derecha continúen alzándose, como por ejemplo mencionaba el caso de Colombia, o cuidado si el año que viene regresan los Bolsonaros a Brasil. ¿Existe detrás de esto entonces una coordinación para ti, una coordinación política entre gobiernos conservadores de la región? ¿Pudiéramos decir eso? Sí lo creo, y lo estamos viendo incluso con las reuniones. Otro que te podría mencionar es el de Ecuador, de Noboa, que no es necesariamente el más derechista desde el punto de vista ideológico, pero fíjate que te lo mencionaba, se reunió esta semana con el secretario de guerra. No es tradición y no es común que el secretario de guerra de un país se reúna con un presidente. Normalmente se reúnen los presidentes o con el secretario de Estado o con el propio presidente. Acá estamos hablando de que Pete se ha convertido también, y los otros miembros, por ejemplo, Christine Noem, que pasó de la Secretaría de Seguridad Nacional ahora al Shield of the Americas, se han reunido con estos mandatarios, y justamente porque para ellos es prioridad el tema de la seguridad, el tema de la lucha contra el narcotráfico, y sí se está articulando pues de manera muy precisa esas alianzas con sus aliados, además naturales ideológicamente. Entonces, creo que cuando tú ves esas reuniones a un secretario de guerra recibiendo él directamente a otros mandatarios, te habla de lo que se está trabajando y cuál es el enfoque y la meta que se están planteando. Ahora hablemos de los bloques contrarios. Fíjate que recientemente el mandatario estadounidense hace referencia al tema de México, porque bueno, está distraído con lo de Irán, que ya vimos por allí las imágenes de esta firma, que es histórica, a pesar de que hay que esperar. Estos son los barquitos que también sigue la presencia militar y el cambio que se está viendo en la región, pero con presencia estadounidense en el Caribe. Ahí está la firma, este es el tema de Irán, pero fíjate. ¿Qué tan fuerte sigue siendo el eje integrado por Luis Ignacio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum de México y otros gobiernos de izquierda aquí en el hemisferio, Esteban? Mira, nunca es por muerto a alguien en política, pero si hoy me haces esa pregunta, yo diría que están en terapia intensiva. Te reitero lo que pasó en el G7, Lula da Silva diciendo yo nunca fui socialista, cuando él fue fundador del Foro de Sao Paulo, cuando hay un montón de declaraciones, de artículos en escrito en donde él hablaba del tipo de socialismo que iba a implementar en Brasil, y ahora se quiere desmarcar por completo de eso. Eso te habla de una debilidad enorme. A una Claudia Sheinbaum que bueno, dice respete nuestra soberanía, pero no se enfrenta con la misma firmeza a la cual lo hacían en el pasado en contra de Estados Unidos, de que hay que, o sea, fuera de acá, no se metan. Estados Unidos ha dicho y hecho algunas cosas que le son incómodas al gobierno de México, y ellos más allá de una declaración no pasan. Entonces habla también de una debilidad muy grande. Y sobre todo, bueno, los casos de Cuba y Venezuela para mí han sido fundamentales. Venezuela, que era esa especie de joya de la corona, ¿no?, del Foro de Sao Paulo,
y que de una u otra forma hoy la vemos entonces tutelada por la administración del presidente Donald Trump, con un Nicolás Maduro y una Cilia Flores presa, y ahora, bueno, con todas las tensiones en torno a Cuba, que fue el autor intelectual de todo esto. El Foro de Sao Paulo, ¿quiénes lo fundan? Fidel Castro y Lula da Silva en Sao Paulo, precisamente. Entonces estamos hablando de que los dos fundadores, uno está débil, el otro ahora queriéndose distanciar de los suyos. En Venezuela un cambio que, bueno, se está reestructurando todo a nivel interno e incluso sus posturas a nivel internacional, y un México que de verdad está muy cabizbajo. El caso de Nicaragua, lo que te mencioné, sale Daniel Ortega a atacar a Donald Trump y tuvo que salir la esposa, que es también la vicepresidenta, a decir, oye, él no quiso decir eso. O sea, hay unas tensiones, hay un miedo, y hoy por hoy están en terapia intensiva y en debilidad. Eso no significa que mañana se recuperen. Claro, porque no se puede subestimar, la política es muy Exacto. cambiante, el tiempo, las circunstancias, pues así también nos los ha mostrado. Pero pudiera este bloque, Esteban, antes de pasar a hablar de Venezuela y Cuba, pudiera eso de lo que estamos hablando frenar la influencia de Trump en la región. No, no tienen la fortaleza, no tienen la fortaleza porque están prácticamente solos. Cada uno, y si tú revisas lo que está pasando a nivel internacional, te vas a dar cuenta que las grandes potencias, hostiles o no hacia ellas mismas, ¿no? Se están como que, no quiero decir dividiendo, pero se están haciendo cargo cada uno de sus esferas de influencia. Lo que está haciendo Rusia en Ucrania, injustificable, lo aclaro, pero viéndolo desde la perspectiva rusa, esta es nuestra esfera de influencia. Ucrania, digamos, tiene bastante historia, cuestiones geográficas, cuestiones culturales, que bueno, para ellos es fundamental tener el control de ese territorio y que no se occidentalice, como justamente, bueno, se estaba apuntando desde el Euromaidán hasta en adelante, ¿no? Entonces, bueno, por eso ellos toman eso, y vemos que Occidente participa como dándole armas y recursos a Ucrania. No es que han mandado soldados al terreno para luchar, porque no quieren llevar a eso. Una China que está muy pendiente de Taiwán. Vemos un Medio Oriente en donde, bueno, Estados Unidos se mete, pero no con la misma intensidad que antes. Fíjate, tú mencionabas el tratado de paz que se ha firmado. Israel como que queriendo presionar para que se escale aún más, pero Estados Unidos mucho más escéptico, y por otra parte Estados Unidos entonces expulsando a todos estos individuos y estos intereses extranjeros de la región. Entonces te demuestra que ni Rusia, ni China, ni Irán, ni nadie va a poder rescatar a ninguno de estos individuos de este bloque anti-Trump, si los queremos llamar de esta forma, en Latinoamérica, porque no tienen la fuerza y porque ahorita se está dividiendo la cuestión conforme pues a cada nación esté controlando sus esferas de influencia. Ahora, el tema China, que ha tenido una gran metida de cuchara en todos los países de nuestra región, ¿cómo cabe en esta ecuación? Mira, China es muy pragmática, Alejandro, y ellos, en la medida de que puedan mantener su influencia, lo van a tratar de seguir haciendo. Ellos normalmente lo que hacen es ofrecer unos tratos que los países no pueden rechazar, sobre todo países muy necesitados, que además tradicionalmente habían sido olvidados por los Estados Unidos, y por eso yo creo que cobra la importancia el tema de enfocarse en su región. Fíjate, China, y de esto no se está hablando casi, está en este momento construyendo uno de los puertos más grandes en Perú, y están haciendo ahí una inversión millonaria para ellos tener ese acceso al Pacífico en la propia región, y eso tiene una relevancia, bueno, sumamente importante, ¿no? Como el canal de Panamá, la misma dimensión. Pero en el canal de Panamá ya eso se enfocó. Entonces vimos cómo Panamá al inicio estaba como reacia, luego, bueno, tuvieron que acoplarse, a pesar de que Mulino podría decirse que, bueno, sí estaba un poquito más alineado con Donald Trump, pero bueno, es mucho más complicado porque hay intereses por medio. Quizás con la administración de Keiko Fujimori, bueno, cuando ya suma, esto podría cambiar un poco, ¿no? En tal sentido, pero vemos que China va a tratar por debajo de la mesa, igual siguiendo o va a tratar de mantener esa influencia conforme, bueno, llegue a acuerdos con naciones. Incluso, fíjate, yo te mencionaba de Bukele, ¿no? Que es un gran aliado de la administración Trump, pero Bukele, El Salvador, quiero decir, como nación, tiene unos tratos comerciales muy, pero muy numerosos con China. De hecho, China hoy por hoy es su principal aliado comercial. Y de eso no se habla mucho porque Bukele ha sabido jugar en ambas aguas. Eso también he de decirlo. Entonces yo creo que Estados Unidos va a ir poco a poco. Primero recuperó lo que era más importante, que era el canal de Panamá. Yo creo que se van a enfocar una vez termine, lo dirán en Cuba, porque primero Trump lo ha dicho, y segundo, bueno, Cuba sigue, hay una cuestión histórica y simbólica respecto a la influencia tanto de China como de Rusia en la región. Posiblemente en el Ártico también se enfoque con el tema de Groenlandia, porque ahí sí es directamente en contra de Rusia. Y bueno, veremos si después les prestan atención a Perú y a El Salvador con estos otros que te estoy mencionando, pero yo sí creo que eventualmente hay que ver si le alcanzan son los años que le quedan al presidente en la presidencia, porque si no le alcanzan y luego viene otro que se arrodilla y que regrese a lo anterior, bueno, habrá entonces cantado victoria China, ¿no? Porque precisamente ellos juegan a largo plazo y no tanto a corto plazo. La verdad es que como analista tienes una gran lectura de lo que es la región y coincido mucho, pero bueno, hay otros aspectos que necesito analizar contigo para
para nuestro público de Univista TV. Ha cambiado, hablemos de Venezuela a Cuba, ha cambiado la correlación de fuerzas para los regímenes de estos dos países, el tuyo y el mío que es Venezuela y de Cuba, porque Trump parece estar aplicando una estrategia que algunos dicen es una presión gradual, pero otros la ven como una estrategia de desgaste económico, no están de acuerdo. Trump nunca ha sido pro guerra. Creo que lo que está ejecutando es porque para tener el control del mundo, ser el boss, como él mismo lo dijo en esta reunión del G7 en Francia, había que poner algo de mano dura. Pero ¿cómo lo revisa Esteban Hernández? Bueno, Trump no es que es antiguerra. Yo sí, si tú me preguntas a mí ponerlo en una balanza de si tira más al lado aislacionista o al lado intervencionista, yo sí te diría del 1 al 10, siendo el 1 intervencionista y el 10 aislacionista, yo lo pondría quizás en un 6, 6.5. O sea, sí tira más hacia el lado de justamente evitar los conflictos. Pero incluso durante su campaña... Es verdad, lo reconozco. Y durante su primera administración, Alejandro, él demostró que cuando había que usarla, lo usaba, pero en esta campaña incluso le hablaba de la paz a través de la fuerza. Y eso es lo que ha venido aplicando. Mira, yo quiero la paz, yo quiero el acuerdito, yo quiero la firma, pero si eso no funciona y si tenemos que, para llegar a ese acuerdo, a esa firma, lanzar unas balas, unos misiles, unos drones, lo que sea, se hará. Y eso es justamente lo que se ha hecho en la región, lo que se hizo con Venezuela, pero además, como yo siempre digo, desde un punto de vista creativo. Hablemos primero de Cuba, porque yo creo que en Venezuela, bueno, hay unas aristas, como ya se ha desarrollado la cuestión, tenemos más cuestiones que analizar, más allá incluso de la especulación. Vamos a ver qué hace con Cuba, porque las negociaciones están todavía andando. Tenemos a un secretario de Estado de ascendencia cubana, o sea, yo creo que para él es incluso un asunto personal, sería un asunto además de una victoria que yo creo que hay una responsabilidad, digamos, histórica. No es que Estados Unidos lo tenga que hacer, pero con todo lo que se le hizo a Cuba, con el tema, por ejemplo, de la, ¿cómo es que se llama? Bahía de Cochinos, ¿no? Con todo lo que ha venido ocurriendo, lo que fue el Marilito, o sea, la infiltración, cómo utilizó el régimen cubano para infiltrar acá, bien sea las olas migratorias o incluso el tema de la inteligencia, porque acá han sacado a personas que tenían, no sé, en la CIA, en una embajada, en cuestiones, en cargos públicos, 20 años, resulta, en un cargo, y resulta que eran espías cubanos. O sea, estamos hablando de una amenaza latente que está solo a 90 millas del punto más sur del estado de la Florida. Es un vecino al que hay que controlar. Entonces, yo sí creo que ahí se va a venir un enfoque, quizás algo como lo de Venezuela, porque creo que hay una situación muy parecida en cuanto a que no ven a alguien con fuerza de otra facción que pueda mantener el control dentro de la isla. Quizás puedo equivocarme, capaz hay otras negociaciones, ya al final no fueron parte de eso, pero no me extrañaría que replicaran algo. Y respecto a lo de Venezuela, bueno, es que estamos recorriendo, Alejandro, un territorio inédito, y eso hay que decirlo, porque, y yo te lo he dicho en varias oportunidades, yo era de los que pensaba que no iba a haber intervención en Venezuela. ¿Yo en qué me basaba? Yo decía, Donald Trump no quiere botas en el terreno de Venezuela, como efectivamente lo ha demostrado. Yo lo que no me esperaba era que sacaran a Maduro y que se entendieran con Delcy, porque eso es algo, te repito, inédito, que yo no lo tenía en las posibilidades. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo? Saco a Maduro, saco a Cilia Flores, y con esa tensión que estoy generando, obligo al propio régimen a que comience a desmantelarse. Hay muchas cosas que se pueden observar. Las liberaciones de presos políticos, que todavía faltan la mitad, o quizás un poco menos de la mitad, por supuesto, pero el régimen jamás había liberado a tantos presos políticos en un periodo de tiempo tan corto. Normalmente ellos liberaban 10, 15 y metían presos a otros 20. Acá han liberado o medio liberado, también hay que aclarar que no todos es que están libres al 100%, algunos tienen casa por cárcel, otros tienen régimen de presentación, pero bueno, dentro de esas liberaciones o medio liberaciones, estamos hablando de que por lo menos no es que se ha activado todavía, quizás mañana cambie, esa puerta giratoria. Entonces, eso es una ganancia. Unos medios de comunicación ahora, Alejandro, tú que además trabajaste en medios de comunicación en Venezuela, que se están quitando esa autocensura y están denunciando cosas que antes del 3 de enero jamás hubiese pensado que ibas a ver en medios como Televen o como Venevisión, hablando del tema de la corrupción de Pedeval, hablando mal de Cuba, o sea, cuestiones que tú dices, wow. Allí, pulsando la opinión con micrófono abierto a Venevisión al público. Exactamente. Cosa que era impensable. Antes del 3 de enero era impensable, haciendo algunas críticas, haciendo algunas cuestiones. Vemos ahora lo de General Electric, que se va a encargar, mira esto, de privatizar el sistema eléctrico, cuando ese fue uno de las grandes medidas de Chávez, ¿no? Cómo están utilizando ahora voceros de la falsa oposición, como Bernabé Gutiérrez, para hablar de la posibilidad de una reforma constitucional que vaya en contra de lo que Chávez hizo, la reelección indefinida, que la quieren eliminar, que quieren regresar al sistema bicameral en el poder legislativo, que quieren acabar con unos cuantos ministerios. O sea, el que no esté viendo que hay unos cambios en menos de 6 meses, porque tenemos 5 meses y tanto, se van a cumplir los 6 meses el próximo 3 de julio, son unos cambios muy, muy rápidos. Que para desmantelar un sistema que tiene casi 30 años en el poder,
requieres algo de tiempo, por supuesto, no lo vas a desmantelar en 6 meses, pero sí se ven unos cambios, Alejandro, que yo creo que son fundamentales y al final, como siempre digo, todo puede salir mal al final, porque el régimen también va a jugar a ellos quedarse en el poder y hay que entender su naturaleza. Pero por lo que yo estoy viendo, bueno, están ahorita bastante calmados, bastante pacíficos. Ahora, en este escenario, mirando desde arriba el norte hasta la Patagonia, ¿por qué Venezuela sigue, Esteban, ocupando un lugar importante en la agenda de seguridad estadounidense? Mira, por la ubicación, yo creo que eso es fundamental, pero además por los nexos que ha tenido Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez con todos los enemigos que hoy por hoy Donald Trump está reconociendo como enemigos. Fíjate, estábamos hablando del tema ideológico, ¿no? De cómo hay un bloque que está tratando de resistir ante esta doctrina Don Roe, ¿no? Y que se está tratando de enfrentar al presidente Donald Trump. ¿Cómo se financiaba ese bloque? Era precisamente con la billetera, con los petrodólares de Venezuela. Y de hecho, en gran medida parte del golpe que le han dado a Cuba es que ahora Venezuela no le puede mandar petróleo a Cuba. Entonces, un poco para que se entienda cómo con Venezuela están desmantelando incluso otras áreas. Pero más allá incluso del tema de la billetera, de cómo Venezuela financiaba todo esto, lo cual es muy importante, también es el tema, Alejandro, de cómo Venezuela era, por así decirlo, esa especie de refugio, ¿no? De todos los grupos delincuenciales y grupos terroristas, bien sea de la región o incluso internacionales. O sea, era Hezbollah en Nueva Esparta, es la FARC en Apure, es el ELN en Barinas, es una cuestión, en el Estado Bolívar, entonces la mafia rusa, es una cuestión que tú dices, era el refugio de todos los males y de todos los enemigos de Estados Unidos, y por eso es la importancia, sumado a que también es la mayor, es el país con la mayor cantidad de reservas de petróleo. Entonces, cuando tienes a un Irán que ahora sabe que puede chantajear con el estrecho de Hormuz, que ojalá el acuerdo de paz, bueno, llegue a un resultado positivo para el mundo, pero quieres hacerte menos dependiente de Irán desde el punto de vista energético y en el mundo entero, porque entonces cierran el estrecho de Hormuz, hacen que te suba la energía, eso te puede afectar en las elecciones a nivel interno, hace que la gente la pase mal en los países en donde la democracia se importa. Bueno, si te haces menos dependiente de lo que pase con la energía allá y te ubicas precisamente en tu región, eso va a tener un resultado positivo para los Estados Unidos, incluso para el mundo entero. Entonces, esa es la importancia de Venezuela en toda esta ecuación, Alejandro. Claro, y se convierte en lo que tú dices, un punto para analizar, enviar mensajes y hay otro que no debemos olvidar, ¿no? El crimen organizado, porque estos países no solo son de una ideología, sino que están aliados con criminales, terroristas, que quieren ver caer a Estados Unidos. Correcto. Estados Unidos, este país, su enemigo público número uno. Pero fíjate, hablamos del tender agua, hemos visto lo que pasó y quiero tu lectura, no me voy a ir sin hacértela, del 12 de junio. Washington nos sorprende y a nosotros mismos nos vuelve a sorprender porque pensamos que todo se estaba llevando con un desmantelaje, con el tutelaje que tienen con los criminales, pero nada, hace una operación militar inesperada y acaba con una estructura en la que estaban conviviendo todos, Hezbollah, iraníes, ruso, LN, Marquetalia, todos. A esto se le sumó en el tema del crimen organizado que pareciera que hay una militarización y que si no se da desde Estados Unidos, a pesar de que no va a haber botas en el terreno, no se va a lograr la estabilidad regional. No sé si logré concretarte la inquietud para que me la respondas. Bueno, es que fíjate algo, la militarización digamos que eso tiene varias maneras de verlo, ¿no? Porque yo te podría decir que hoy por hoy Latinoamérica está militarizada. A la prueba me remito con el tema de la operación que se hizo en Venezuela. Aunque no necesariamente haya botas en el terreno, o sea, militares activos en base en Venezuela como tal. Están los de la embajada y bueno, hay algunos contingentes, ¿no? Por allí, algunas estructuras, algunos soldados que quizás acompañando a algunos funcionarios o bueno, por cuestión de seguridad están resguardando, pero en sí... O las bases que están aquí, que no necesariamente tienen que estar en... Exactamente, exacto. Por eso te digo, quizás no hay botas en el terreno en sí, pero sí hay acciones dentro del territorio, Entonces, yo sí creo que hay una militarización. En mi caso ideal, yo siempre lo dije, para mí, para desmantelar la estructura de Venezuela de la manera más rápida, tenía que haber botas en el terreno, que mandaran 100,000 soldados, que acabaran con todo el mundo, con el Tren de Aragua, con Delcy Rodríguez, que ahí no hubiese quedado ninguno de estos individuos. Y ya posiblemente estuviésemos hablando de una transición mucho más clara de qué es lo que puede suceder. Pero bueno, ellos se están yendo por una vía un poco más lenta que cuesta menos, o sea, que lo negativo de si las cosas salen mal no es tan grave, porque si tú invades, si las cosas salen mal, lo grave es que te asesinan muchos soldados, todos los costos que esto genera incluso desde el punto de vista político
y económico. Pero al ver esa operación, Alejandro, no importa acá si el régimen de Venezuela sabía o no sabía de la operación, porque ellos dicen que sabían, porque independientemente los están humillando. Si el régimen sabía de la operación, como ellos dicen ahora en el comunicado, que fue algo conjunto y qué sé yo, bueno, estamos hablando de que todo el discurso que ellos estuvieron armando todo este tiempo, de que si los gringos entraban no salían, Diosdado Cabello se la pasaba diciendo eso, ahora está trabajando en conjunto con ellos en tu territorio. ¡Wow! Y acá que van a decir que el Niño Guerrero es colombiano, como hicieron con Alex Saab, porque el Niño Guerrero es venezolano. ¿Por qué no lo detuviste tú o por qué no lo atacaste tú con tus militares y con tu operación y con tu inteligencia? Entonces es una pregunta que queda abierta. Y si no sabían y sencillamente, bueno, están fingiendo demencia para que no quede tan obvio que Estados Unidos está actuando sin la autorización de ellos y está violando la soberanía, bueno, qué humillación que hagan operaciones entre Venezuela militares sin tu autorización, sobre todo cuando esa fue siempre tu bandera, la soberanía y la defensa del antiimperialismo, ¿no? Y un comentario final para no quitarte más tiempo y robarle tampoco a nuestros amigos de Universidad TV. Según tu criterio, Esteban Hernández, si Trump tuviera que escoger un país el día de hoy para enviar un mensaje contundente a toda la región, ¿cuál crees que sería? A la región Cuba, porque Cuba es el siguiente que viene. Ya con Venezuela lo hizo, mandó ese mensaje contundente y de hecho es el ejemplo que tiene. Le puede decir a Cuba y a Nicaragua, mira, yo no estoy bluffing, a México, a Colombia con Petro, ojalá, bueno, cambie Petro y ya no haga falta eso, pero le puede decir a todos estos del muro del cual estábamos hablando, mira, esto no es un bluff lo que estoy haciendo, lo hice con Maduro, pero imagínate ahora hacerlo con el autor de todo, con el autor intelectual, con el padre de todos estos, ese es el doctor Frankenstein, ¿no? Porque fue el que creó todos estos monstruos que vemos en la región y sería un golpe durísimo para el Foro de Sao Paulo y para el grupo de izquierda. Entonces, es algo fácil, geográficamente muy, pero muy sencillo, militarmente mucho más fácil que lo que se hizo en Venezuela, pero el efecto que tendría una tiranía de casi 70 años desde el punto de vista comunicacional, ideológico, incluso digamos, de la dignidad, ¿no?, de estos individuos y del ego, sería un golpe muy, pero muy duro. ¿Quién está más preocupado hoy en la región con el tema de Trump? ¿Lula o Sheinbaum? Qué gran pregunta, qué gran pregunta. Yo diría que Sheinbaum, y te explico por qué. Primero, por la posición geográfica de lo que es México, ¿no? Segundo, porque además se ha volteado mucho al tema de que en México operan. Tú revisas los discursos de Trump y Trump a veces ataca a Lula, pero Trump no dice en Brasil está operando el crimen. En México sí. Dice que incluso controlan el gobierno, que la presidenta le tiene miedo. Y si tu enfoque es atacar a los grupos narcotraficantes, bueno, estás básicamente diciendo que México es un blanco. Brasil no tanto, Brasil es un enemigo ideológico, político, entonces no hay tanta posibilidad. Pero además hay otro elemento, y es que Lula quizás el año que viene se va, en el 2027, que hay elecciones precisamente en Brasil. A Sheinbaum todavía le quedan unos cuantos años justamente en el poder, Alejandro. Entonces, por donde lo veas, con Brasil puede tener mucha más paciencia, con México la historia es otra. ¿Cuál es el líder latinoamericano que crees tú ha subestimado más a Donald Trump? Nicolás Maduro, sin duda alguna. No tengo que explicar por qué. Sabía la respuesta. Next. Espero que Cuba sea la próxima también. Sí. ¿Quién puede convertirse en la próxima gran sorpresa geopolítica? Ya hablamos de Venezuela y hablamos de Cuba, que también creo que comparto 100% la idea, ¿no? Sería un gran mensaje y generaría una gran movida del piso, un sismo de gran magnitud para los enemigos de Trump. Pero ¿quién crees pudiera ser esa próxima sorpresa? Te voy a quitar de la ecuación a Nicaragua, porque sabemos que van por ello. ¿Habría alguien más o sería para ti Nicaragua? No, porque depende de cómo hagas la pregunta. Tú me dijiste quién puede ser la gran sorpresa geopolítica. Ajá. Y yo no te mencionaría a un enemigo, yo te mencionaría a un aliado, Javier Milei. ¿Por qué la gran sorpresa geopolítica? Porque yo siento que Milei, y de hecho yo tengo rato diciéndolo, Alejandro, una vez él solucione, y poco a poco ha venido solucionando el problema económico que era el central en Argentina, vemos una inflación que está cortada, la pobreza la redujo a la mitad, o sea, ha tenido un trabajo que era fundamental en su primera administración. Si él vuelve a ganar su reelección, Milei tiene esta proyección internacional que, bueno, apuesta a los medios incluso internacionales como The Economist a pedir disculpas por no haber hecho unas predicciones correctas sobre lo que iba a ser su modelo. Milei tiene la capacidad de ser lo que fue Hugo Chávez desde el bando del bien en la región, porque en la región ocurre algo que está ese sentimiento, no te voy a decir antiimperialista, porque yo no creo que la gente de la derecha sea antiimperialista, anti Estados Unidos ni nada por el estilo, creo que somos muy pro América y muy pro Estados Unidos en términos generales, ¿no? Pero yo sí creo que hay esa especie de que, bueno, igual hay que hacer respetar la soberanía. Un individuo como Milei
entendería y podría vender la idea de hay que llevársela bien con Estados Unidos, no vender la soberanía, pero entender que son nuestros aliados naturales, y él tiene la proyección internacional, tiene ese estilo, ¿cómo decirlo? Se me escapan en estos momentos las palabras, cuando es pues firme, tan directo y tan particular, ¿no? De cómo dice tan irreverente, tan... Irreverente era la palabra que estaba buscando, que eso también lo tenía Chávez, repito, en ambos contrarios, un delincuente, que estamos hablando de alguien que más bien está reestructurando todo eso. Y yo creo que si él llega a ganar esa reelección, puede ser una sorpresa geopolítica, tomando en cuenta además que la gente andaba diciendo, oye, es que los que están aceptando los tratos comerciales con Trump, que le están jalando mecate, chupando medias, ¿no? Como dicen tradicionalmente en otros países, lo están haciendo sin recibir nada a cambio. Milei le chupó medias, como dirán algunos, ay, se arrodilló ante Estados Unidos, y vaya que ha conseguido cosas, porque ahora Estados Unidos va a comenzar a importar carne de Argentina, cosa que antes no pasaba. Entonces, la gran sorpresa geopolítica, si todo le sale bien y le sigue saliendo bien hasta las próximas elecciones, yo creo que será Javier Milei. Una buena visión. Finalizamos. Te dejo esta nueva inquietud. Ajá. Si te tocara apostar, porque estamos esperando el término de la presidencia de Trump, que ya se acortan los lapsos. Si miramos a la América Latina en 5 años, Esteban, ¿será para ti más estadounidense, más china o más caótica? Depende de qué pase en el 2028. Depende. Porque si en el 2028 regresa o llega alguien como Gavin Newsom, tú has visto ese giro, pasó incluso en la primera administración de Trump. Trump llega, se comenzó a pintar la región de azul, con unos individuos de una derecha moderada. Ahora se están pintando de una derecha firme. En vez de un Piñera, un Cast, en vez de un Macri tenemos un Milei, en vez de un Duque posiblemente un Abelardo de la Espriella. Y bueno, para ustedes contar con todo lo que está pasando en la región. Así que es importante. Pero si llega un Gavin Newsom, yo estoy seguro que la región regresaría pues a esa izquierda, quizás no a la izquierda comunista de Hugo Chávez, pero quizás sí la izquierda progresista socialista de Lula da Silva. Entonces, Y se me frizó el invitado a último momento, no sé por qué se desconectó, señores, pero creo que nos ha dado un gran análisis de lo que es América Latina y la influencia del presidente Donald Trump. Y nada, hay que recordar que el futuro de América se está reescribiendo nuevamente y tenemos una gran oportunidad de recuperar más espacios hacia la derecha, el conservadurismo, la familia, la fe, la religión, y no tanto en la apuesta y el control de estos desgobiernos que nos han pisoteado durante mucho tiempo y en donde el interés de uno como ciudadano está en la última página de sus prioridades, si es que la han puesto allí. Lo importante es, creo, señores y amigos de Univista TV, que nosotros tenemos que entender que no somos ajenos a la política, que cada uno de nosotros tenemos un papel importante que jugar. Me despido. Creo que nuestro invitado me está escribiendo por allí, no se puede volver a conectar. Se le fue la luz, probablemente, o tuvo algún desperfecto en la computadora. Sin embargo, una gran lectura. Yo me despido. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro por Univista TV. Hoy muchos conductores en Florida están buscando pagar menos por su seguro de auto y con Univista eso puede ser posible. Además, Loyalty, aseguradora exclusiva de Univista, está ofreciendo opciones muy competitivas. Si llevas tiempo sin revisar tu póliza, este es el momento adecuado. Cotiza hoy y mira cuánto puedes ahorrar. Miami despierta, y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de un alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.